Revelado. Las 7 lecciones inspiradoras del estoicismo que transformarán tu vida para siempre. El sonido del metal al chocar, el ruido del motor que arranca, y la mezcla de olores de aceite y grasa. El taller es un lugar que siempre ha estado en el corazón de Juan. A sus 18 años, su pasión por la ingeniería se alimenta de los relatos que su abuelo le cuenta sobre su juventud, cuando soñaba con un futuro brillante, lleno de proyectos y avances. Pero esas ambiciones se vieron opacadas por la necesidad de cuidar de su familia, de sacrificar sus sueños por el bienestar de quienes amaba. El peso de esa historia, un legado de resignación, le resultaba cada vez más pesado. Mientras ajusta un viejo destornillador, el brillo del metal le recuerda que su propio futuro está en juego. Se siente atrapado. Por un lado está el deseo ardiente de seguir sus pasos y convertirse en ingeniero. Por el otro, su deber hacia su padre y el taller familiar. Esa dualidad lo consume, luchando contra la ansiedad que lo acompaña en cada momento. Duda, una emoción desgastante que le dice que quizás no está destinado a más que esto. Y a la vez, la idea de hacerse a un lado y renunciar a lo que realmente quiere, le provoca un malestar creciente. Se le presenta una decisión que puede definir su vida. Un día, mientras busca una herramienta en un viejo baúl, encuentra una carta amarilla, desgastada por el tiempo. Es un documento de aceptación a la universidad, dirigido a su abuelo. La revelación lo sacude. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tomado aquel camino? La incertidumbre se apodera de su mente y se siente temblar ante la idea de que él podría ser el primero en romper el ciclo. Pero la realidad lo asedia con preguntas. ¿Realmente puede aspirar a tanto? ¿Qué diría su padre si abandonara el taller? El miedo a causar decepción lo paraliza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras la oscuridad envuelve su habitación, las palabras de su abuelo resuenan en su mente. Habló de valentía, de cómo los verdaderos héroes son quienes, a pesar de las dificultades, siguen adelante. La presión que siente en su pecho es abrumadora. No solo se pregunta si tiene la capacidad de vencer el miedo, sino también si debería. La ambición choca con la lealtad familiar, creando un mar de sentimientos contradictorios que le quitan el sueño. Se siente pequeño ante la gran sombra del legado familiar. La angustia va en aumento, cada vez más fuerte. ¿Qué pasará si finalmente decide seguir su camino? ¿Y si fracasa? Es un abismo que lo aterra. Cada momento de duda lo lleva a un punto crucial. Pero la prisa pasa, y la fecha de la postulación se acerca. La presión es palpable, como una cuerda tensa, lista para romperse. Camina por las calles de su pueblo, observando a los demás con un aire de despreocupación. Aún está a tiempo de prodigarse en el trabajo del taller, de no defraudar a su padre. Sin embargo, en su interior, una voz susurra sobre las infinitas posibilidades que el futuro podría ofrecerle si tan solo se atreve a soñar. Esa batalla interna alcanza su clímax. El dilema entre el deber y el deseo consume cada rincón de su ser. ¿Qué camino elegirá en el último instante? La mañana de la entrevista se aproxima, y la presión se intensifica. El amanecer es frío y él se encuentra al borde de una decisión que marcará el futuro de su familia y el suyo propio. El sol apenas asomaba en el horizonte, y un frío gélido se instalaba en las calles. Juan respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y despejara un poco sus pensamientos. Las dudas se agolpaban en su mente como un río desbordado. Era el día de la entrevista y la sensación de presión lo acompañaba como una sombra.
El camino hacia la universidad se presentaba como un laberinto en el que cada giro podría llevarlo a un destino inesperado. Mientras se preparaba, revisó sus herramientas en el taller. El destornillador, la llave inglesa y las piezas de repuesto se convirtieron en metáforas de sus propios miedos. Cada objeto tenía su historia, al igual que él, y cada tarea del taller representaba un fragmento de la vida que había conocido hasta ahora. Sin embargo, un susurro intrépido le decía que había más en su horizonte. Proyectos más grandes, desafíos que requerían su ingenio y creatividad. Su mente se desvió a la carta amarilla que había encontrado, una insignificante hoja de papel que, sin embargo, había detonado una explosión de posibilidades. ¿Qué haría su abuelo en su lugar? Seguro que él habría tomado la oportunidad, aunque ello implicara un drástico cambio en su vida. Juan se encontró soñando despierto con un futuro en el que ingenieros, no mecánicos, eran los héroes de las historias que había escuchado. Pero esas visiones no venían sin un costo. El camino hacia la universidad significaba el riesgo de desilusionar a su padre, el pilar de su familia. La idea de confrontarlo con su deseo lo llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría explicarle que su pasión ahora superaba la lealtad a un legado familiar? Esa lealtad era su abrigo, pero también una trampa. La duda y el miedo empezaron a chocar en su interior, creando un eco ensordecedor que solo parecía intensificarse. De repente, un pensamiento brillante cruzó su mente. ¿Y si en lugar de ver su deseo como una traición, lo consideraba una continuación del legado familiar? El ingenio y la invención habían sido parte del camino de su abuelo. Al continuar la tradición, solo estaba eligiendo un nuevo rumbo. Era un cambio que el tiempo había demandado y que él estaba listo para asumir. Salió del taller decidido. Cada paso lo acercaba cada vez más al instante que definiría su vida. La luz del día lo envolvía, iluminando las posibilidades que antes ignoraba. Mientras se dirigía a la universidad, su corazón palpitaba con fuerza. La imagen de su padre ocupaba un lugar en su mente, pero no como un obstáculo. En su lugar, empezó a visualizar el futuro que ambos podrían construir. Un padre orgulloso de un hijo que finalmente se atrevió a soñar. Al llegar al campus, el bullicio a su alrededor le hizo sentir parte de algo más grande. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a enfrentar sus temores. En la distancia, vislumbró la puerta de la sala de entrevistas. Con cada paso hacia ella, una mezcla de nervios y determinación crecía en su interior. Debía presentar no solo su currículum, sino también su convicción y sus sueños. Sin embargo, al tomar la decisión de empujar la puerta, una corriente de voz interior le gritó: ¿y si le decían que no? ¿Y si no era suficiente? La pregunta se repetía, retumbando en su mente con furia. La puerta se abrió, y la luz del interior lo atrapó. Antes de cruzar el umbral, una última mirada atrás lo sostuvo en su lugar. El taller, su hogar, se presentaba como un recordatorio de sus raíces, pero también de la lucha que había emprendido. Con un suspiro final, Juan se adentró en la sala, donde su futuro lo aguardaba. El momento de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás. Pero justo cuando estaba a punto de presentar su historia, un murmullo en la sala cayó su voz. Alguien había entrado con una energía desconocida, una figura que al parecer era tanto un juez como un aliado. ¿Qué cuestionamientos traería? La incertidumbre se apoderó de él otra vez, llenando el aire con la promesa de un desafío aún mayor. El murmullo desapareció, y la figura en la puerta se volvió más nítida. Era un hombre de porte firme, con una mirada intensa que parecía escudriñar el alma de cada uno de los candidatos en la sala. Juan sintió una mezcla de admiración y nerviosismo. La figura se presentó como el director del programa, alguien con una trayectoria destacada en ingeniería, y un currículum vitae que generaba respeto instantáneo. Su presencia desató una oleada de tensión, pero también una chispa de esperanza en Juan. No están aquí solo para demostrar lo que saben, comenzó el director.
su voz resonando por el espacio. Quiero ver a los que se atreven a ser creativos, a desafiar lo convencional. En ese momento, Juan comprendió que la entrevista no sería una mera prueba de conocimientos, sino un desafío a su esencia. Los candidatos presentaban sus experiencias, y Juan escuchó historias de matemáticas complejas y teorías innovadoras. Mientras sus corazones se aceleraban por sus logros, Juan sintió que su propia historia, aunque no lo suficientemente académica, llevaba una energía particular. Detrás de cada conversación, había un hilo conductor, el anhelo de ser parte de algo que resonara más allá de uno mismo. Cuando llegó su turno, se sintió abrumado por las dudas. Las palabras de sus compañeros reverberaban en su mente, desnudando nuevamente sus inseguridades. Pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, recordó la imagen de su abuelo, el legado que había decidido asumir. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar, no solo sobre sus habilidades mecánicas, sino sobre su dragón interior, el deseo ardiente de innovar, de crear, de dejar una huella. Mientras hablaba, comenzó a notar que las miradas del jurado se volvían más interesadas. No solo presentaba sus logros, sino que ofrecía un vistazo a su visión del futuro y de cómo planeaba contribuir a la comunidad de ingenieros. Era un punto de inflexión. Cada palabra se sentía como un ladrillo más en la construcción de su nuevo camino. Al finalizar, el silencio en la sala fue palpable. Miradas de apreciación y sorpresa se cruzaban entre los miembros del jurado, pero la presión no se desvaneció. Unos instantes después, el director rompió el silencio. Tienes una pasión que no se compra, y eso es invaluable. Justo cuando pensó que podía empezar a relajarse, un comentario de una voz inesperada interrumpió. Era un asistente que había seguido su presentación con ceño fruncido. Pero, ¿realmente crees que tus sueños son suficientes para el campo profesional? El mundo no espera a los que solo tienen pasión, cuestionó, lanzando un nuevo desafío. Juan sintió que su sonrisa se desvanecía. La pregunta lo atacó como un rayo. La realidad de la competencia y las expectativas que se cernían sobre él se hicieron evidentes. ¿Era suficiente solo su pasión? En su interior, una batalla estallaba entre la autoconfianza recién descubierta y el miedo a fracasar. La voz del asistente resonaba como un eco, recordándole todo lo que podría perder. Con cada latido de su corazón, se planteó si podía convertirme en lo que se esperaba, si podía alcanzar su potencial sin traicionar su esencia. Con el tiempo avanzando rápidamente, supo que otra fase comenzaba, la de replantear su visión del éxito. Los minutos parecían horas mientras procesaba la gravedad de la pregunta. Miró al jurado, sopesando la importancia de esa oportunidad, y sintió que su decisión estaba pendiendo de un hilo. ¿Se permitiría la duda o encauzaría su energía en una respuesta que pudiera desafiar los límites de sus expectativas? La tensión se acumuló mientras su mente giraba en busca de una resolución. Juan cerró los ojos un instante antes de abrirse a la posibilidad de que la pasión y la preparación podían coexistir. Alzó la mirada hacia el director, los ojos fijos en él, listo para encontrar la respuesta que definiría no solo su futuro inmediato, sino también su propósito en la vida. El momento crítico había llegado, y con él, la verdad que tanto necesitaba revelar. Pero, ¿estaba preparado para afrontar no solo las críticas, sino también su propia percepción de lo que significaba ser un ingeniero visualizado en su mente? Las preguntas envolvían el aire, y la sala, ahora en espera de su respuesta, guardaba un silencio que parecía predecir una revelación definitiva. Juan tomó aire, y con una voz más firme de lo que se sentía respondió. La pasión puede que no sea suficiente, pero es el motor que impulsa el aprendizaje y la innovación. En mi camino, he aprendido a combinar este ardor con el deseo de formarme en el arte de la ingeniería. Cada fallo, cada pequeño triunfo ha sido una lección, un ladrillo en la edificación de mi futuro. Sintió algo de alivio al observar que los rostros del jurado mostraban atención genuina, como si sus palabras resonaran más allá de la sala.
Su ansiedad comenzó a transformarse en determinación. Sé que mis competencias técnicas aún están en desarrollo, continuó, pero estoy dispuesto a dedicarme, a calibrar mis enfoques, a aprender de cada crítica, y a convertirme en un ingeniero que no solo resuelve problemas, sino que crea soluciones innovadoras. En ese instante, comprendió que la preocupación del asistente no era un obstáculo, sino un reflejo de su propia lucha interna. La presión de adherirse a los estándares institucionales y la necesidad de abrazar su autenticidad se entrelazaban en su mente. Esa ambigüedad entre lo que se esperaba y lo que él deseaba ser, se acercaba a ser su mayor punto de inflexión. A medida que la entrevista avanzaba, se sintió más conectado con el resto de los candidatos. Sus historias y luchas resonaban en su interior, y una camaradería silenciosa comenzó a germinar a través de las tensiones de la competencia. Sin embargo, el ruido de su inseguridad personal seguía presente. ¿Era realmente capaz de desarrollar la habilidad técnica que sus sueños requerían? Su mente persistía en cuestionarlo. Desde aquella revelación, Juan decidió que no abandonaría el camino del aprendizaje. Se comprometió a buscar mentores, a reconocer las áreas donde era débil e invertir tiempo en su mejora continua. Con cada segundo que pasaba en esa sala, las preguntas se volvieron más claras. La búsqueda de la excelencia no solo requería habilidad, sino también una valentía redoblada para enfrentarse a la adversidad y la crítica. Cada conversación con sus compañeros le ofrecía una nueva perspectiva, y a menudo salía de la sala compartiendo sus ideas sobre proyectos que pensaba implementar, creando un espacio en el que se desafiaban mutuamente. Comenzó a forjar una red de apoyo a la que podría acudir al enfrentar dificultades. De esta manera gestó un nuevo propósito: ser un ingeniero íntegro, uno que se nutriera no solo de la teoría, sino de la práctica y el aprendizaje constante. La última parte de la entrevista se acercaba, y el director realizó una pregunta final, una que Juan había temido desde su llegada. ¿Cómo planeas ser un agente de cambio en tu campo? En su mente, una ola de ideas emergía. Comprendió que el verdadero legado que deseaba dejar no se centraba exclusivamente en logros personales, sino en la capacidad de inspirar a otros a seguir su propia pasión y autenticidad profesional. Sin embargo, el tiempo estaba en su contra. Debía esbozar una respuesta y la presión aumentaba. Aunque se sentía preparado para abordar el desafío, no podía evitar que la inquietud se apoderara de él, cuestionando si realmente podría asumir ese rol de líder en ingeniería. Mientras el silencio se extendía como un peso en el ambiente, Juan miró de nuevo a sus compañeros. Habría que enfrentar el siguiente paso en su transformación personal, y lo más importante, ese momento crucial podría definir quién era. El desafío no solo implicaba presentar su respuesta, era un momento de autodescubrimiento. Con esta nueva realidad frente a él, comenzó a entender que su vida profesional comenzaba a estructurarse como un viaje lleno de lecciones. Entonces, al abrir la boca para responder, se sintió seguro de que la historia que iba a contar podría reconfigurar su vida. La pregunta era, ¿sería lo suficientemente valiente para abrazar su potencial hasta el final, incluso si eso implicaba atravesar tormentas inesperadas? Los votos de su compromiso resonaron en su interior mientras proyectaba sus aspiraciones futuras. El tiempo se esfumaba, y sin embargo, su respuesta se convertiría en un paso monumental cuya repercusión aún no podía imaginar. La voz de Juan resonó en la sala con una claridad inesperada. Para ser un agente de cambio, no solo necesitamos habilidades técnicas, sino también la capacidad de escuchar, de empatizar y de actuar con integridad. A medida que hablaba, sus ideas se estructuraban en conceptos tangibles. Había encontrado su voz, esa voz que hasta entonces había sido ahogada por la duda y el miedo. El jurado asintió, y esos movimientos de cabeza le regresaron una chispa de confianza. Sabía que no debía limitarse a mencionar logros futuros, sino abrazar una narrativa que diera sentido a su viaje. Quiero ser el tipo de ingeniero que, al mirar atrás,
pueda haber no solo proyectos exitosos, sino también un impacto en las vidas de quienes han trabajado a mi lado. Ser un líder significa empoderar a quienes me rodean, siguió hablando, cada palabra pulsando con la seguridad renovada que brotaba de su interior. En ese momento, Juan comprendió que su verdadera misión era construir un espacio donde otros pudieran crecer, y su propia transformación personal no se separaba de la transformación que deseaba ver en su entorno. La entrevista concluyó, y tras agradecer a los miembros del jurado, abandonó la sala sintiendo que había dejado una parte de su esencia allí. Sin embargo, no había tiempo para relajarse. Su mente, todavía vibrante por la experiencia, se concentró en el desafío más grande que enfrentaba: dar pasos concretos para implementar sus ideales. La presión de demostrar que sus palabras eran más que retórica comenzaba a convertirse en un motor implacable. En los días siguientes, Juan se sumergió en su estudio. Pero no era un estudio convencional. Combinó práctica y teoría en una búsqueda incansable por comprender mejor su campo. Se unió a grupos de discusión sobre ingeniería, devoró libros sobre liderazgo y gestionó su tiempo con un rigor casi militar. Sin embargo, entendió que el aprendizaje técnico no era suficiente. Comenzó a asistir a conferencias sobre desarrollo personal y habilidades de comunicación, convencido de que todo esto forjaría su identidad profesional. El primer desafío ocurrió durante una de esas conferencias. Una reconocida ingeniera invitada comenzó a hablar sobre la importancia del fracaso como un motor de aprendizaje. Juan supo que debía confrontar su propia relación con el fracaso. Durante una sesión de preguntas, se levantó, la ansiedad zumbando en su pecho. ¿Cómo dejamos de ver el fracaso como un fin, y más bien como un comienzo?, preguntó. La ingeniera le respondió con sinceridad y sabiduría, pero la respuesta fue más que eso para Juan. Fue una claridad aturdidora que lo llevó a reflexionar sobre sus propias experiencias fallidas. Estaba bien fracasar. Lo que contaba era la resiliencia para levantarse y seguir adelante. Esa revelación lo llenó de un impulso renovado. Con cada nuevo descubrimiento, su autoconfianza florecía. En lugar de temer lo que otros podrían pensar, comenzaba a observar cada desafío como la oportunidad perfecta para demostrar su crecimiento. La red de apoyo que había comenzado a tejer con sus compañeros de la entrevista se convertía en una sólida comunidad de intercambio de ideas. Pero con la creciente confianza también llegaba una apuesta arriesgada. Se propuso organizar un taller centrado en principios de ingeniería sostenible, donde pudiera aplicar sus conocimientos, compartir su visión, y lo más importante, abrir el espacio a voces que muchas veces no se escuchan. La idea lo desvelaba de emoción, pero también de miedo ante el riesgo de no cumplir con las expectativas que él mismo había puesto. Esos días de preparación se convirtieron en un ciclo de ansia entre la motivación y la autoexigencia. Cada paso poseía su peso, y lo más complicado era lidiar con las voces internas de juicio que brotaban en días oscuros. Mientras trazaba la logística del taller, se preguntaba si sería capaz de hacer realidad su sueño de inspirar a otros como había deseado. Estaba en la cúspide de un nuevo enfrentamiento, no solo con su propia expectativa, sino también con el mundo que lo rodeaba. En el fondo, sabía que un verdadero agente de cambio estaba listo para hacer su entrada. Pero el miedo latente provocó una zancada vacilante sobre el umbral del nuevo desafío. Sin embargo, la certeza de que estaba llamado a influir en su campo comenzaba a calar hondo. Al cerrar la jornada de planificación, volvió a enfrentarse a una pregunta crucial. ¿Iba a arriesgarse a brillar o a permanecer en la sombra? La decisión que tomaría en las próximas horas podría ser el timón de su trayectoria. Con el corazón palpitante y la mente agitada, se sintió, una vez más, al borde de un precipicio, sabiendo que lo que decidiera después de la noche podría cambiar su historia para siempre. La alarma resonó en la pequeña habitación de Juan, interrumpiendo un sueño denso de dudas y promesas. Al abrir los ojos, la imagen del taller velaba sobre sus pensamientos.
Una mezcla de emoción y ansiedad lo envolvía. Sabía que era un momento crucial, un punto de inflexión en su búsqueda de liderazgo. A medida que se preparaba para el día, se sentía como un artista antes de su primera presentación, nervioso pero excitado por lo que estaba por venir. Con el desayuno sin apenas tocar, se sentó frente al espejo, y tras una profunda inhalación, se dijo: «Hoy es el día». Las palabras resonaron en él como un mantra que lo ayudaba a combatirse a sí mismo. Sin embargo, la lucha interna persistía. La voz de la inseguridad, siempre susurrando en los rincones más oscuros de su mente, cuestionaba la fe que estaba empezando a tener en sí mismo. ¿Por qué crees que puedes impactar a otros? En el trayecto hacia el lugar del taller, reflexionó sobre lo que había aprendido recientemente en la conferencia, las lecciones sobre el fracaso y la importancia de la resiliencia. Comprendió que esos momentos, donde la duda beligerante se apodera, son espacios de aprendizaje en sí mismos. Entendió que cada miedo era una oportunidad para reafirmar su compromiso con su camino. Al llegar, el salón rebosaba de estudiantes y profesionales, un caleidoscopio de miradas curiosas y esperanzas en busca de crecer. A pesar de que su corazón palpitaba con fuerza, su mente se centró en el propósito de aquel encuentro: crear un ambiente inclusivo donde las ideas fluyeran libremente. La ansiedad se desvaneció un poco, reemplazada por la urgencia de llevar a cabo su visión. Comenzó el taller presentando un breve resumen de los principios de la ingeniería sostenible y su impacto en el mundo. La primera pregunta llegó rápidamente: ¿por qué decidiste hacer este taller? Al responder, se dio cuenta de que se estaba profundizando en su propia filosofía. Necesitaba hacerlo no solo por él, sino por aquellos que aún no se atrevían a compartir. Expresó su deseo de ser un catalizador en el viaje de otros, de ser un espejo que reflejara lo mejor que podía salir de cada uno de ellos. Se fue adentrando cada vez más en el tema, notando cómo la atención fluía, cómo las ideas empezaban a chisporrotear en el ambiente. Fue entonces cuando algo imprevisto ocurrió. Un asistente levantó la mano, dando paso a un debate vibrante que desgajó sus planteamientos iniciales y los expandió. La conexión que estaba buscando se materializaba, y una corriente de energía se formaba en el espacio. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se encontró con la expresión insegura de un participante que había permanecido en silencio, y de repente, Juan sintió un dilema moral apremiante. ¿Debería seguir adelante con su flujo, generando más participación y convertirse en la voz dominante, o debería ceder el espacio a la perplejidad de los que aún luchaban por hablar? Esa pregunta pesaba sobre él, un pequeño abrupto en el mar de su confianza. Mientras deliberaba, recordó que ser un verdadero líder no significa solo brillar él mismo, sino permitir que otros descubran su propio sentido de luz. Con el corazón latiendo con firmeza, decidió abrir el espacio cerrando su intervención y alentando a ese participante a compartir su perspectiva. Sus palabras resonaron en la sala, y para su sorpresa, otros se sumaron a la conversación con entusiasmo renovado. El liderazgo se había transformado ante sus ojos. No era simplemente una cuestión de tener el conocimiento. Era sobre crear un entorno donde la colaboración surgiera, donde las voces fueran escuchadas y las ideas florecieran como un jardín bien cuidado. El taller se convirtió en un relato de un viaje compartido, y al cerrar la sesión, Juan ya no sentía el miedo latente. Se dio cuenta de que había logrado mucho más que ser un expositor. Había facilitado un espacio para el crecimiento de todos, incluso el suyo. Mientras recogía sus cosas, el murmullo de las conversaciones a su alrededor aún zumbaba en sus oídos, confirmando que esa experiencia había tocado a otros de maneras que solo comenzaban a vislumbrar. Sin embargo, al salir, una extraña inquietud lo siguió. ¿Qué pasaría si, después de todo su esfuerzo, la respuesta y el impacto que buscaba no llegaban? Mientras caminaba hacia la salida, sintió que había activado una chispa en sí mismo y en los demás. Pero, ¿podría sostener esa llama y llevarla a nuevas alturas?
La respuesta a esta pregunta lo acompañaría mientras se preparaba para la próxima etapa de su desarrollo personal, sabiendo que la ruta se tornaba cada vez más intrincada y fascinante. En el fondo, un eco resonaba. El verdadero desafío apenas comenzaba, y cada decisión en el camino podría definir no solo su futuro, sino también el de aquellos a quienes deseaba inspirar. La mañana siguiente llegó con neblina, casi como si la naturaleza misma se sintiera reflectiva ante los cambios que Juan había abrazado. A pesar de la lluvia que susurraba contra la ventana, él se sentó a su escritorio con una resolución renovada. En su mente resonaba la pregunta que había comenzado a inquietarlo. ¿Cómo podría crear un impacto duradero? Una interrogante que ya no pretendía evitar. Mientras sus dedos se movían sobre el teclado, empezó a plasmar sus pensamientos en un nuevo artículo. Recordaba las enseñanzas del estoicismo, esa filosofía antigua que había estudiado en su búsqueda por entender la resiliencia, el control sobre las emociones, e incluso el propósito de la existencia. Las 7 lecciones se fueron formando en su mente, cada una con un coeficiente emocional más elevado que la anterior, cada una anclada a su reciente experiencia. La primera lección que apuntó fue sobre la percepción del fracaso. El fracaso es una oportunidad disfrazada, resonaba en su interior. Durante el taller, había sentido ese momento de incertidumbre, pero eso no lo definía. Convertir cada contratiempo en un peldaño hacia el crecimiento era fundamental. Se dio cuenta de que compartir sus fracasos con los demás los hacía más accesibles, casi esperanzadores. Tomar la iniciativa de hablar sobre errores pasados sería parte esencial de su mensaje. Seguidamente, reflexionó sobre el desapego emocional. Lo que no puedes controlar no debe detenerte, se dijo. Esta lección resonó con mayor fuerza al evocar los murmullos de aquellos participantes. A veces, los juicios y las expectativas ajenas podrían ser una carga abrumadora, pero aprender a soltar esos pesos fue clave. Contextualizó esta idea. Comprendió que su papel como líder era ayudar a otros a reconocer y alejarse de esas cargas que limitan su potencial. Después sus pensamientos giraron en torno a la importancia de la comunidad. Al cerrar el taller, Juan había visto cómo las ideas y las personas prosperaban cuando se nutren colectivamente. Sin embargo, también se enfrentó a la lucha individual que cada persona llevaba dentro. Recordando esto, decidió que un líder no debería solo ser un faro, sino también alguien que pueda construir redes de apoyo donde cada voz tenga un espacio. El foco regresó a sí mismo. En ese instante, la lección del autocuidado le llegó con claridad. No puedes servir desde la vacuidad. Es necesario cuidar de la salud mental y emocional, dejar espacio para establecer límites y recargar energías. Se prometió no descuidar su bienestar personal en la búsqueda por empoderar a otros. Justo cuando sus pensamientos se empezaban a entrelazar, su atención se centró en la búsqueda del propósito. La vida cobra sentido en el servicio a los demás. Este principio lo conectaba con el deseo intrínseco de generar un impacto genuino. Se dio cuenta de que su jornada no podía ser individual, y que cada éxito personal en el proceso debía ser una vía de acceso para el desarrollo colectivo. Juan se sintió iluminado al abordar la lección sobre la flexibilidad adaptable. La vida no se desarrolla como uno planea. Su participación en el taller lo había enseñado a navegar por lo inesperado con elegancia y determinación, en vez de sucumbir a la rigidez. Un líder efectivo debe ser maleable, ajustándose a las circunstancias mientras se mantiene fiel a su rumbo. Por último, concluyó con la importancia de la práctica de la gratitud. Reconocer las bendiciones cotidianas fortifica el alma y prepara el terreno para la resiliencia. Era fácil perderse en las inseguridades, pero abrazar cada pequeño éxito y cada conexión establecida lo fortalecería en el proceso. Una vez que finalizó el artículo, sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había creado un noble camino hacia adelante, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer, tanto por él como por los demás.
La sed de impacto seguía, como un fuego que no podía extinguirse. Al enviar su artículo a una revista online, una sensación de calidez lo abrazó. Pero la inquietud permanecía. ¿Sería lo suficiente para capturar a otros en su viaje? La respuesta a esta pregunta le pesaba en el pecho. Mientras esperaba las reacciones, comprendió que en cada paso, cada artículo, cada taller, su verdadero desafío se estaba convirtiendo en una travesía de autoconocimiento y conexión. ¿Lograría en realidad convertirse en el catalizador del cambio que anhelaba ser? Con esa pregunta latiendo en su mente, se preparó para emprender la siguiente fase de su camino personal. La escalera hacia su destino aún tenía muchos peldaños, y el siguiente lo llevaría más profundo en su exploración. Apenas un par de días después, Juan se sentó nuevamente frente al teclado. La espera por la respuesta del artículo había comenzado a desgastarlo. La ansiedad se convirtió en una sombra constante que acompañaba su jornada, como un recordatorio de lo incierto que era el futuro. Aún así, la necesidad de avanzar era más poderosa que el miedo que lo consumía. Era el momento de poner en práctica las lecciones que había escrito, de hacer algo más que reflexionar. Decidió invitar a algunos de sus antiguos colegas a un encuentro informal. Quería crear un espacio donde pudieran compartirse no solo ideas, sino también experiencias y aprendizajes. Cada uno había enfrentado sus propias batallas profesionales y personales, y sentía que podían aportar algo valioso al diálogo. Así fue como envió las invitaciones, con una mezcla de esperanza y temor a ser rechazado. Quería que este encuentro fuera el primer paso para construir una red de apoyo. Sabía que su propia transformación estaba en juego, así como el bienestar de aquellos con quienes se reuniría. El día del encuentro, las nubes que habían ocultado al sol durante la semana comenzaron a dispersarse. El ánimo en la sala era un reflejo de la luz que gradualmente se filtraba. Juan tomó el liderazgo, presentando un mapa sobre la mesa, un gráfico de las lecciones del estoicismo que había elaborado. Mientras hablaba de la importancia de convertir el fracaso en oportunidades, notó cómo surgían reacciones genuinas entre sus compañeros. Los rostros de sus colegas se iluminaban, como si cada palabra ofreciera un rayo de esperanza. Pero a medida que la conversación se adentraba en la vulnerabilidad, surgieron también desconciertos. Alguien mencionó su experiencia reciente con el despido inesperado. La sala se llenó de un silencio denso, mientras todos procesaban el impacto de aquellas palabras. Era claro que el fracaso dejaba cicatrices profundas, lo que también lo llevó a cuestionar su propia valentía. ¿Su enfoque sobre el fracaso era simplemente un bello ideal? ¿Qué podía ofrecer a alguien que genuinamente se sentía incapaz de levantarse? Familia, amigos y allegados eran el hábitat de la esperanza. Sin embargo, la lucha individual parecía un abismo oscuro. A lo largo de la conversación, Juan se dio cuenta de que había un dilema moral escondido en su deseo de ayudar. Quería ser un faro, pero se enfrentaba a la realidad de que el camino hacia el empoderamiento no era directo ni fácil. Esa confrontación le dio un nuevo sentido a la lección sobre el desapego emocional. En su mente, resonaba el eco de las expectativas que había creado. Ser un líder era más que hablar sobre el soltar de cargas, era entender cuándo y cómo ayudar. El encuentro concluyó con un tono agridulce. Habían compartido momentos de catarsis. Sin embargo, cada uno regresó a casa con sus propias luchas y dudas. Al cerrar la puerta, Juan sintió un peso en el pecho que le recordó lo lejos que estaba de alcanzar la tranquilidad que anhelaba. Había intentado ser el catalizador del cambio, pero comenzó a dudar de su capacidad real para lograrlo. En la intimidad de su escritorio, se preguntó si su voz era realmente lo suficientemente fuerte como para provocar un cambio genuino. Mientras escribía algunas notas sobre lo sucedido, una aparición inesperada en su correo electrónico capturó su atención. Era un mensaje de un mentor de años atrás, invitándolo a una charla motivacional sobre liderazgo efectivo. Era la oportunidad perfecta para reavivar su pasión y adquirir nuevas herramientas. Juan no lo dudó. Se inscribió de inmediato. Sin embargo,
Al hacer clic en enviar, un nuevo dilema se posó ante él. ¿Realmente estaba listo para salir y compartir lo que había aprendido? ¿O sería otro intento fallido en una serie de fracasos? Las lecciones del estoicismo que había recopilado lo impulsaban, pero la presión de encontrar el éxito se hacía cada vez más pesada. ¿Podría enfrentar su propia inseguridad y actuar con determinación, o se vería arrastrado por el miedo a no cumplir las expectativas? Mientras el reloj avanzaba, la fecha del evento se acercaba y la inquietud lo invadía. El camino hacia su destino personal se tornaba más desafiante, y en el horizonte, la posibilidad de un verdadero cambio comenzaba a vislumbrarse como un fogonazo en la distancia. La semana previa al evento se convirtió en un torbellino de emociones para Juan. Con cada día que pasaba, sus inseguridades crecen y se transformaron en murmullos ensordecedores que apenas le permitían concentrarse en su trabajo diario. La idea de estar frente a un público compartiendo sus pensamientos sobre liderazgo lo llenaba de temor, y a menudo se preguntaba si realmente tenía algo valioso que ofrecer. Decidió emplear sus noches para prepararse. Llenó hojas y carpetas con ideas, ejemplos y datos que validaran su discurso, pero aún así, la voz del autosabotaje resonaba en su mente con insistencia. ¿Y si te equivocas? ¿Y si no les interesa lo que dices? En cada reflexión, se dio cuenta de que el mayor obstáculo que enfrentaba no era el contenido de su mensaje, sino su creciente necesidad de validar sus propias capacidades. Sin poder evitarlo, se sumergió en un ciclo de duda que lo hizo cuestionar cada palabra que había anotado. Una noche, mientras revisaba sus bosquejos, se decidió a hacer una pausa. Se levantó y fue al balcón de su apartamento, buscando aire fresco. Las estrellas brillaban tenuemente en el cielo, y la calma nocturna le dio espacio para reflexionar. Recordó su objetivo inicial: ser un catalizador y no solo un observador distante de la transformación. Las lecciones estoicas que había recopilado a lo largo de su vida no eran solo palabras. Eran herramientas que, en manos adecuadas, podrían llevar a otros a la realización personal. Este pensamiento lo animó momentáneamente, pero la falta de confianza regresó como una sombra implacable. Consciente de la presión que se acumulaba, Juan decidió dar un paso más. A través de un mensaje, contactó a algunas de las personas que habían asistido a su encuentro anterior. Les pidió que compartieran sus reacciones sobre las ideas en las que estaba trabajando, y esto lo llevó a profundos intercambios que lo hicieron ver las cosas desde diferentes perspectivas. Una de sus colegas, Marta, le sugirió que incluía anécdotas personales, lo que podría añadir autenticidad a su discurso. Juan se sintió sorprendido por la simplicidad de la sugerencia, pero sabía que involucrar su historia abriría una puerta a la conexión genuina. Con cada conversación, algo empezó a cambiar en él. Su foco dejó de estar en la presión de impresionar y pasó a ser un espacio de encuentro para el aprendizaje mutuo. Se dio cuenta de que no tenía que ser perfecto. Su vulnerabilidad podría servir de puente hacia quienes lo escucharan. Regresar a las experiencias que habían moldeado su vida y su carrera lo liberó, y se dio cuenta de que su historia no solo tenía valor para él mismo, sino también para los demás. Decidido a compartir no solo lecciones, sino también su viaje personal, Juan modificó su enfoque. Escribió una narrativa que entrelazaba sus aprendizajes estoicos con episodios de fracaso y resiliencia. Cada lección no se convirtió únicamente en un concepto teórico, sino en una demostración tangible de lo que había vivido. A medida que se acercaba el día del evento, un nuevo sentimiento comenzó a desplazar la ansiedad: la emoción. La idea de estar en un espacio donde el conocimiento y las experiencias pueden compartir un significado real, encendió una chispa en su interior. Sin embargo, en una última reflexión frente al espejo, se enfrentó a un hecho ineludible. El verdadero desafío no era el evento en sí, sino lidiar con las consecuencias de exponer su verdad ante los demás. ¿Estaría preparado para aceptar el impacto de su vulnerabilidad? ¿O eso lo llevaría a un abismo aún más profundo? Cuando la fecha llegó,
Juan se encontró frente a la puerta del auditorio. La multitud vibraba en su interior y con ella, sus propias dudas. Pero en su corazón, un resplandor de posibilidades lo instó a seguir adelante. Y justo antes de entrar, recordó las palabras de un antiguo libro estoico. El temor puede hacerte quedar en la sombra, pero el valor te empuja hacia la luz. ¿Qué pasaría si esa luz realmente podía mostrarle el camino hacia un cambio no solo en su vida, sino también en la de los otros? Sin tiempo para pensar más, cruzó el umbral. El escenario lo esperaba, y aunque el miedo acechaba, la determinación de compartir su transformación personal se alzaba por encima de toda duda. La sala estaba llena. Miradas expectantes se volvían hacia él, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Juan se enfrentaba a lo que había querido y temido al mismo tiempo. La oportunidad de compartir su historia. Consciente de la responsabilidad que conllevaba, se dio cuenta de que cada paso que había dado lo había llevado a este momento, y no podía dar marcha atrás. Respiró hondo, y comenzó su presentación. Las palabras, al principio titubeantes, empezaron a fluir con una sinceridad innata. Habló sobre sus luchas, sus miedos, y las enseñanzas estoicas que lo habían guiado a través de la incertidumbre. Se permitió ser vulnerable al recordar cómo una simple reflexión lo había llevado a la búsqueda de su verdadera pasión, y cómo esa búsqueda se había convertido en un compromiso de servir a los demás. La audiencia parecía cautivada mientras compartía anécdotas personales, las cicatrices emocionales que había acumulado, y sobre todo, sus victorias. El fracaso no es el final, es una lección en el camino hacia el éxito, afirmaba con convicción. Al mencionar los momentos más difíciles, vio cómo algunos asistentes asentían con empatía, como si en sus ojos se reflejara su propia historia. Cada historia compartida resonaba con el público, y así, el ambiente se volvió casi eléctrico. Al abordar la importancia de la comunidad, Juan enfatizó la necesidad de apoyarse mutuamente, de crear redes donde las voces de cada individuo contaran, donde las fricciones se convirtieran en aprendizaje compartido. La conexión crecía, surgiendo un sentimiento de camaradería que desbordaba la sala. Mientras sus palabras se impregnaban en los oídos atentos, percibió que no solo estaba compartiendo su viaje, sino que estaba invitando a cada uno de ellos a unirse a su propia búsqueda de transformación. Aquel era su momento de ser el líder que siempre había aspirado a ser. La transformación individual no solo se trataba de uno mismo, sino de cómo esa evolución podía inspirar a otros a elevarse. Cuando terminó su presentación, el aplauso resonó intensamente, llenando la sala de una energía renovada. Sin embargo, no fue el aplauso en sí lo que lo impactó. Fue el brillo en los ojos de quienes le rodeaban. En sus miradas, Juan vio el reflejo de su propio viaje. Un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Después de la charla, varias personas se acercaron para compartir sus experiencias y agradecimientos. Una joven se detuvo ante él, sus palabras entrecortadas de emoción. «Lo que dijiste me ha dado el valor que necesitaba para seguir adelante», confesó, y su sinceridad caló hondo en el corazón de Juan. En ese instante, Juan comprendió que su misión había encontrado su propósito. No se trataba solo de ser un ingeniero. Se trataba de ser un puente entre las experiencias de su vida y las posibilidades de otros. Lo que había dado forma a su propia historia podía alentar a otros a escribir la suya. Esa comprensión lo llenó de satisfacción y confianza, lo dejó claro. Había conquistado no solo su miedo, sino también había demostrado su capacidad para contribuir positivamente al mundo que lo rodeaba. Al salir del auditorio, sintió que había trascendiendo más allá de su propio conflicto interno. Reforzado por las interacciones sinceras y las reacciones entusiastas, la inseguridad que lo había perseguido durante tanto tiempo se desvaneció, dejándole un sentido de propósito inquebrantable. Ahora, Juan se encontraba en el umbral de su nueva vida, un ingeniero convertido en líder,
con la firme intención de cultivar un cambio en su campo, inspirando a otros a no temer al fracaso, sino a verlo como un peldaño hacia el éxito. Ya no era solo un soñador, era un realizador. Mientras contemplaba el futuro, Juan supo que las lecciones del estoicismo lo acompañarían siempre en su viaje, ayudándolo a recordar que el verdadero crecimiento personal ocurre en la intersección de la valentía y la vulnerabilidad. Con un corazón renovado y una mente clara, estaba listo para continuar su camino. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. No se queden atrás.